La tórtola está previsto. Es cierto, es cierta esa orden que indebidamente, y como todos los años pasa, alguien en el momento que recibe el documento de trabajo lo suele filtrar a las redes. Es cierto. Es cierto que es el único cambio importante que tiene la Orden General de Vedas, es el periodo de la tórtola. Pero yo tengo que decirle a todos los cazadores que dentro de la disminución que va a tener su casa, sinceramente estamos satisfechos. El problema real que existía en la tórtola es que se metiera en moratoria. Como se metiera en moratoria, todo el mundo sabe lo que luego no la volveríamos a cazar. Debido al trabajo que han hecho las federaciones, empezando por la Federación Española y todas las autonómicas y Artemisa, y principalmente con el proyecto PIRTE, que lo han trabajado, que han estado en Bruselas, pues ahí al menos hemos conseguido que no se meta en moratoria la tórtola y que al menos en Andalucía se puedan cazar 4 días la tórtola. Y como es público y notorio, porque ya se ha publicado en las redes, serán el último sábado y el último domingo de agosto y el primer sábado y el primer domingo de septiembre, sin ninguna duda. Vale, pues yo... A mí me gustaría apuntar, sí, en relación a lo que ha dicho Enrique, que estos días, los días que se han elegido para cazar o que se han propuesto para cazar, ¿no? Y esa disminución en los días de caza, que no es por gusto. Es decir, hemos estado condicionados, y lo deben saber los cazadores, por Europa, ¿de acuerdo? Entonces, pues ha habido un trabajo importante, como bien ha dicho Enrique, entre todas las federaciones de caza, para que se pueda articular una norma para que los cazadores podamos seguir aprovechando a esta especie, ¿no? Pero que no es por gusto, que es que venía una imposición europea, y lo que he comentado también, y lo he descrito muy bien, mejor poder seguir cazando y aprovechando a la tórtola antes de que se nos prohibiera el aprovechamiento, la caza, ¿no? José María, ¿en qué situación se encuentra el problema de la tórtola? Porque el otro día, cuando hacíamos las charlas sobre silvestrismo, lo hablábamos, y bueno, tú decías, esto solo ha hecho empezar, no pensemos que el que se vaya a cazar esta temporada signifique que esto está solucionado. Entonces, bueno, haznos tú un poco Sí. cómo está la situación. La situación, Enrique lo ha apuntado, la situación es una situación difícil, es compleja. Esas dificultades vienen de Europa, se ha abierto un expediente contra Francia y contra España, y hemos logrado sortear el primer golpe, pues como ha dicho Enrique, con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo científico, con un trabajo enorme de la Federación Española, de las autonómicas y de Artemisa, elaborando el PIRTE, hablando con nuestras comunidades autónomas, nuestros gobiernos regionales, también con el Ministerio de Agricultura, que ha echado una mano importante, y hemos logrado sortear ese golpe y convencer a Bruselas de que gestionando la tórtola desde el punto de vista cinegético se la puede proteger, porque una moratoria, como bien dice Enrique, sería el fin de la tórtola como especie cinegética, pero sería el fin también de la tórtola como una especie de fauna más. ¿Por qué? Porque el interés cinegético es el que puede provocar, y va a provocar, estamos convencidos de que así será, que se proteja y se sostengan las poblaciones. Yo por eso quiero decirle al cazador que esto acaba de empezar. Así empezó el silvestrismo en el año 2010, 2011, con un expediente similar, salvando la diferencia que en el caso de la tórtola la causa del expediente es el descenso poblacional, y que hay que seguir trabajando, que hemos sorteado este año este primer golpe, pero que nuestros enemigos van a seguir intensificando la labor para prohibirle, y nosotros vamos a intentar resistir. Por tanto, el cazador tiene que saber, como decía Enrique, que es un triunfo enorme, y sería motivo, solo por este motivo sería para estar celebrando que podamos cazar la tórtola. Y hay que agradecerle, en nuestro caso, al gobierno andaluz que haya sido valiente y que haya decidido seguir autorizando la caza de la tórtola. Al igual que el gobierno
andaluz, el resto de comunidades autónomas que lo han hecho. Pero que el cazador sepa que esto solo acaba de empezar y que el año que viene volverá. Y el siguiente y el siguiente. Seguimos trabajando. De hecho, esta semana pasada hemos estado trabajando con este tema de la tórtola a través de Artemisa y de la Federación Española en Bruselas, porque esto, como digo, está ahí y sigue ahí. Que podamos cazarlo es una suerte este año, tenemos que felicitarnos por ello, aplaudirlo, pero que la moratoria está ahí y en cualquier año puede caer. Hay que seguir trabajando. Una pregunta que, perdón, una pregunta que os abro a los tres, porque es una teoría que a veces se defiende mucho en redes sociales y la hemos respondido, pero creo que aquí la podemos volver a aclarar. Muchos cazadores que dicen, pues yo estoy de acuerdo con la moratoria, que se deje de cazar 2 años. Entonces, claro, creo que habría que aclarar quién dice los años que dura una moratoria y luego también incidir un poco, a lo mejor quizás José o todo, en la gestión o en la autogestión, ¿no? En donde no hay o hay pocas, pues tú tienes la potestad de no cazarlas, pero una moratoria, ¿quién nos dice por cuánto tiempo es? Y cómo se puede usar esa moratoria, ¿no? Porque si fuera a lo mejor, y la dejo ahí, ¿no? Si fuera a lo mejor decir, bueno, pues va a ser 1 año. Bueno, pues a lo mejor, pero ¿quién firma eso, no? ¿Quién firma que es 1 año? Hombre, no, sí, José, habla. El problema de la moratoria, que es un nombre muy bonito, moratoria, parece que suena a latín antiguo, pero moratoria es prohibición. El problema de una prohibición, y más por la causa que quieren prohibir la tórtola, que es por un descenso poblacional, significa que mientras la causa de la prohibición de la moratoria no desaparezca, va a estar sine die, o sea, va a estar siempre prohibida. Y nosotros lo que defendemos es que si la cazamos, si la gestionamos, se la puede proteger y podemos a través de la caza intentar que ese descenso poblacional pare. ¿Por qué? Porque tenemos interés en recuperarla, porque tenemos interés en fomentarla, etcétera, etcétera. Por tanto, la moratoria, yo también lo he leído y lo he oído, oye, 2 años, pero es que el problema es que como es un descenso poblacional lo que hay, pues mientras la población de tórtola no vaya hacia arriba, nunca se va a recuperar. Y muy importante además es que un descenso poblacional, ¿quién hace los estudios de esos descensos poblacionales? Porque no es que, claro, es un descenso poblacional y la causa es un descenso, pero ¿quién hace los estudios? Pero además, Pablo, claro, eso es lo primero. Y lo más importante es lo segundo. ¿Y quién te asegura a ti que si dejas de cazar la tórtola se va a recuperar? Nadie te lo va a afirmar. ¿Por qué? Porque la caza ilegal de la tórtola, y digo ilegal, no la legal, la caza ilegal, está considerada en ese expediente famoso por la Unión Europea la 4ª causa en importancia del descenso poblacional. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. El mundo de la caza estaría de acuerdo en suspender la caza de la tórtola si se suspenden las otras primeras 3 causas. Y si alguien quiere saber cuáles son, que revise las noticias que hay y se sorprenderán. Todos sabemos cuáles son las causas del descenso de la población de la tórtola. Pero solo se habla de moratoria de caza. Bueno, pues, si se prohíbe nunca se va a conseguir recuperar. Pero es lógico porque es la solución más sencilla y más simple. Y no es así. Ahí hay muchos factores y tenemos que trabajar sobre todo. Si no, no la recuperamos. Y yo estoy de acuerdo totalmente con José María. Haciendo una buena gestión, una gestión responsable sobre la especie, se puede recuperar. Tenemos que trabajar sobre el hábitat. Eso es muy importante y eso lo saben nuestras sociedades. Y eso es lo que vamos a fomentar desde la Federación, está claro. El peligro de una moratoria, de una prohibición, todos sabemos cuál es. Es decir, es un paso atrás y luego sería muy difícil de volverla a levantar. Bien, José María lo ha explicado perfectamente. ¿Quién va a hacer esos censos para decir si va bien, si va mal? ¿Y cuándo levantaríamos? Y luego Enrique le piden los censos a la SEO y que la SEO te haga ver si la tórtola ha subido o ha bajado. Ya te digo yo, ya te adelanto yo el resultado. Sin necesidad. Efectivamente, por eso estamos diciendo. Esa porra sí la acertamos todos. Todos. Sí. Bueno,
en ese sentido, hay un planteamiento aquí en una pregunta de un usuario que además es muy conocido nuestro, Juan Beltrán, nos hace un planteamiento técnico, se lo dirige directamente a José Antonio. Te la lanzo, José Antonio. ¿Se puede decir que la paloma torcaz y la tórtola común comparten las mismas costumbres y necesidades alimenticias y de hábitat? Si esto es así, me parece que el problema de la tórtola no es solamente una cuestión de hábitat, y me explico. Desde que la paloma torcaz se ha convertido en más sedentaria, su proliferación es abrumadora, incluso teniendo periodos y cupos de caza muy amplios. Esto podría llevarnos a la conclusión de que en el caso de la tórtola el problema está fuera de nuestro país, que los abusos en otros países o bien sedentarismo en esos países reduce drásticamente su migración. ¿Habría que plantearse la posibilidad de que simplemente esta especie deje de visitarnos? No sé si son muchas preguntas, te las planteo. Bueno, sí, lo resumo, voy a intentar ser lo más escueto posible, lo más directo posible. Vamos a ver, el tema de la tórtola es un tema global, es una especie migratoria. Nosotros en la Federación, siempre que tratamos para la gestión, ¿no?, de todas las especies migratorias, siempre incidimos en que aunque trabaja una federación de caza, como es la andaluza, pues también tiene que ser partícipe las demás federaciones, ¿no?, y el Estado español, ¿no?, porque se trata de una especie migratoria. Pero eso no solo el Estado español, sino los demás estados por donde el ave se aproveche desde el punto de vista cinegético y pase. Como he dicho, es un problema global. Aquí tenemos problemas con la tórtola en las zonas de cría. Y antes José María ha dicho, hay 3 motivos iniciales y luego está la caza ilegal, ¿no? Pues yo creo que es el momento para decirlo, ¿no? Porque además es que está publicado y esto es científico. Uno de ellos es la intensificación agrícola. Eso está claro. Otro es el uso de pesticidas, herbicidas, fitosanitarios de una manera indiscriminada, ¿eh? Eso es otro tema importante en las zonas de cría. Pero luego tenemos también las zonas de invernada. La tórtola, su zona de invernada es el Sahel, ¿de acuerdo? En África. Ahí hay sequías, sobrepastoreo, incluso más al norte de África hay caza descontrolada. Pues todo eso incide globalmente en la tórtola. Todo eso ha hecho que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pues la UICN, pues la haya declarado como vulnerable, ¿de acuerdo? Vulnerable a la extinción. Y eso pues implica que todos los países al que le tenemos tanto respeto a la tórtola, y a los cazadores que nos gusta aprovechar esta especie cinegética, pues tengamos que aunar esfuerzos pues, para hacer gestión de la especie y hacer que la especie se mantenga en nuestros territorios. Y ahora he hablado del problema global, pero ahora nos vamos a centrar en la península ibérica, ¿de acuerdo? Hay una palabra muy bonita que a mí me gusta mucho, que es filopatria. La filopatria, en relación a la tórtola, lo que determina es que la tórtola, todos los años que vuelva a un territorio, va a anidar en el mismo nicho ecológico. Luego, si de un año para otro ese nicho ecológico se modifica, la tórtola no va a encontrar zonas de cría. Hay un estudio precioso realizado por la Universidad de Extremadura, por los profesores Hidalgo y Rocha, en el que en Extremadura durante un tiempo hicieron una experimentación y en el que intentaron relacionar los nidos de tórtola con la presencia de zonas de cereal. Y había una relación estrechísima. Es decir, en zonas donde ya no había cereal, pues había menos tórtola. Es decir, la tórtola es una especie que necesita semillas. Entonces, si cuando vuelve hacia los territorios en donde cría, pues los cultivos todavía, hablamos de oleaginosas, ¿no?, como el girasol, o de cereales, pues todavía no se han desarrollado, pues hasta que se desarrollen, la tórtola necesita de alimentarse de semillas. ¿Y dónde localiza esas semillas? En los que nosotros decimos que son malas hierbas, pero para la tórtola son buenas hierbas. Entonces, todas esas plantas ruderales, que se llaman así, pues son un sustento para la tórtola porque inicialmente se alimenta de esas semillas. Si utilizamos de manera indiscriminada pesticidas, herbicidas, y eliminamos esas plantas ruderales que sirven de alimentación a la tórtola,
pues la tórtola no encontrará pues zonas de nidificación. Modificamos su nicho ecológico y la tórtola pues no vuelve. Y luego, bueno, sabéis también que ha habido en estos últimos años controversia, ¿no?, entre la proliferación de una especie como es la tórtola turca y cómo ha podido de alguna manera desplazar a la tórtola común, ¿no? Pues estos profesores, pues en su estudio, pues sí que han determinado que sí que hay una relación estrecha también entre la proliferación de la tórtola turca, no estoy hablando de la paloma turca, de la tórtola turca con respecto a la tórtola común, porque la tórtola turca es una especie más grande, es una especie sedentaria, que no es migratoria, es que es sedentaria. Lo que pasa es que ha habido un proceso muy interesante por la cual esta especie desde los años 60, que empezó a colonizar España a través de Francia hasta hoy en día, que la encontramos en todo el territorio nacional, cómo ha llegado esa especie desde Asia hacia España, pero ya la encontramos en todo el territorio. Pero, insisto, no es migratoria, es sedentaria. Entonces, claro, esa tórtola, si es sedentaria, ocupa el nicho ecológico durante todo el año, mientras que la tórtola no. Entonces, cuando viene la tórtola, ese nicho ecológico está ocupado, pues no puede anidar. Y si encima no encuentra la suficiente alimentación, pues tampoco puede anidar. Y luego el éxito reproductivo de la tórtola turca, en comparación con la tórtola común, es mucho mayor. Una tórtola común a la que se le depreda un nido, por ejemplo, pues a la tórtola le cuesta mucho trabajo o es muy difícil que reponga ese nido, mientras que una tórtola turca puede hacer varias puestas durante un año. Entonces, ya digo, son muchos factores a nivel general y también a nivel de nuestro territorio los que afectan a la tórtola. Y dentro de la xenopatria, lo que he comentado antes, si conseguimos y nos mentalizamos de que debemos hacer medidas de gestión en el territorio, cazadores y agricultores, y mejoramos esas condiciones de hábitat, probablemente haremos que la tórtola vuelva a estos territorios a criar y veamos más tórtolas en el campo.